El Paraguay se siente el frío. ¿Qué tal? Arrancamos nuestro informativo del mediodía. En Limpio asaltaron un negocio donde vendían comidas. Las víctimas empezaron a perseguir a los malvivientes con ayuda de la policía. Yo estaba sentado al lado de mi plancha y mi hermano estaba al lado de mí, así más o menos unos 5 metros por ahí estaba, viste que tenés al lado ahí de jardín, ahí wifi. Y después vino un poco, yo pensé que esos muchachos que juntaban la tita, todo eso que vino a hablarle, pensé que le estaba bromeando y después he visto que con su pistola ya le apuntó acá en su cuello y dije, lo y yo entré hacia mi caja. Muy buenas tardes, ya en minutos vamos a estar hablando de esto, de la guerra de itinerarios que no cesa. Te vamos a mostrar lo que pasaba en la zona de Itagua con estos colectivos que fueron atacados con balines. Gran susto para los pasajeros que iban a bordo en la noche. Y están rompiendo parabrisas, mal a los parabrisas. No sabemos el motivo, la causa, porque... Y creo que a otras empresas también están atacando. Odiosos usureros fueron aprendidos. 2 jóvenes que se dedicaban al préstamo de dinero fueron detenidos. En poder de ambos se encontraron celulares, pagarés y otros objetos comprometedores. Del poder del menor se incautó varios pagarés y boletas con nombre de supuestos clientes. Se presume que se trataría de una usura. Se le trajo a la comisaría para la mejor verificación, encontrándosele más tarjetas, pagarés pertenecientes a una empresa. Una vez más, vecinos actúan de policías, esto en el barrio Palomar de Lambaré. Estos delincuentes fueron sorprendidos cuando intentaban robar una motocicleta. Pensó que yo iba a robarle su moto y me linchó, me pegó todo mal, casi me echó todo lo poco que tengo en mi diente, no tengo el diente enfrente, ¿verdad? Se procedió a la aprehensión de 3 sujetos de sexo masculino que se dedican a esta clase de hecho que es el hurto de motocicletas. La mafia del ordeñe al desnudo. Blanca López y equipo del Sistema Nacional de Televisión evidenciaron cómo operan diversos actores en este lucrativo negocio. Ahora las autoridades dicen que van a empezar, supuestamente, a investigar. Lo primero que se va a hacer es verificar la titularidad del vehículo que extraoficialmente ya tenemos, ¿verdad? Y si se tiene que dictar detenciones, bueno, se va a decretar esas detenciones. Y si se tiene que imputar, se va a imputar. Y además de ello tenemos un vehículo de carga, una carrocería que tiene una preparación especial para la carga de combustible, ¿verdad? Esto se trataría de combustible ilegal, ¿verdad? Hoy en Expedientes, sueños rotos, la historia de María Jorgelina. En principio se trató como un accidente de tránsito. Igualmente, la familia sostiene que existe un hecho de inseguridad detrás de todo esto. Me voy a comer en la casa de María Victoria, su hermana. Vamos a festejar que terminé ya mi curso de la facultad. Y siempre nomás lo hacíamos. Ya se iba a cenar conmigo y se quedaba a dormir ahí en casa. En esa fecha ocurrió un supuesto hecho de accidente de tránsito. Todos coincidieron en manifestarme que estaba corriendo ella. No sabemos si antes de asaltarle o después de asaltarle. Mi corazón no. Algo me decía que no. Algo andaba mal, que algo le pasó. Supuestamente muchos vecinos vieron lo que ocurrieron. Hasta hoy en día nadie habla. No tenía nada, no tenía un celular, nada. Ella llegó así, con su ropa llegó. Le robaron todo. Existen 2 hipótesis. Según el padre, con Guillermo, ellos le perseguían y ellos le chocaron y le arrastraron.
Ellos me pidieron para que yo me vaya a traerle a mi testigo. Ellos me pidieron para que yo vea el circuito. Es una vergüenza. No investigan nada. El Ministerio Público le pregunta, ¿se observa algo? El personal le dice que se observa que hay rastros de violencia, que se cayó en el lugar, que hay datos. Entonces le dice, no, en Moiñán debe accidente de tránsito. Increíble expediente. Hoy 18,6 la temperatura. Acompáñenos, apenas empezamos a transitar nuestro informativo del mediodía de hoy, 3 de julio. Rápidamente hasta la Municipalidad de Luque. Mariano, está la Fiscalía que revisa documentos en el marco de las investigaciones González Daer. ¿Qué pretenden encontrar? Con vos, buenas tardes. Sí, Roberto, ¿qué tal? Les habla a todos los televidentes. El Ministerio Público se constituyó en el transcurso de esta mañana aquí en la Fiscalía, en la Municipalidad de la ciudad de Luque. Hablamos de que dentro están trabajando 2 agentes fiscales. La fiscal Liliana Alcaraz y el fiscal Osmar Legal son los que se encuentran dentro de diferentes oficinas. La oficina de obras, la oficina de informática, también el departamento de catastro. Son algunos sectores visitados por el Ministerio Público. Y estamos acompañando muy de cerca este trabajo, Roberto, Amalia y compañeros, porque todo tendría que ver con la causa en la que se investiga el senador, quien se encuentra justamente con prisión preventiva, Óscar González Daer, en lo que respecta al supuesto enriquecimiento ilícito. En estos momentos, agentes del Ministerio Público se encuentran buscando más documentaciones que tengan que ver con inmuebles pertenecientes a Óscar González Daer, evaluar un poco la información, porque un dato que nos adelantaban es que la Fiscalía ya solicitó a la municipalidad información sobre este tema. Sin embargo, la municipalidad no respondió en forma, no dio toda la información, y es por eso que ahora está en curso este allanamiento, compañeros. Bueno, gracias, Mariano. Un operativo entonces en la Municipalidad de Luque, la Fiscalía que toma intervención. Estamos hablando del expediente González Daer. La gran pregunta es, ¿qué están buscando? Documentos varios. Cambiamos de tema y vamos a hablar de lo que pasaba en una lomitería en la zona del Limpio. Fueron asaltados, se llevaron cerca de 300.000 guaraníes los delincuentes, pero lo más llamativo del caso es que la policía no los pudo detener en medio de una persecución. ¿Por qué? Porque la patrullera tuvo desperfectos mecánicos. Una lomitería ubicada sobre 8 de diciembre y San José de la ciudad de Limpio fue visitada por un hombre quien llegó caminando con arma de fuego en mano. Primeramente encañonó a uno de los empleados, le despojó de sus pertenencias y 300.000 guaraníes. Luego se dio a la fuga y fue perseguido por los demás trabajadores. El delincuente subió a una camioneta donde lo esperaba su cómplice. Y yo estaba sentado al lado de mi plancha y mi hermano estaba al lado de mí, así más o menos unos 5 metros por ahí. Estaba, viste que tenés al lado ahí de jardín, ahí wifi, pues. Y ahí él estaba pirateando. Yo estaba escuchando, y él de mi delivery, pues. Y yo estaba al lado de mi caja y estaba ahí. Y después vino un poco, yo pensé que esos muchachos que juntaban la tita, todo eso que vino a hablarle. Viste que ellos siempre vienen a hablarnos y nos dicen si no tenemos para el resto de comida o algún pancho, eso que le regalemos. Yo siempre le invito a ellos para que ellos nos cuiden a nosotros también. Así nomás. Y después, yo pensé que le estaba bromeando y después he visto que con su pistola ya le apuntó acá en su cuello y dije, y yo entré a mi caja. Y ahí le pidió ya a mi hermano su teléfono y la recaudación del delivery. Y mi hermano le dio su recaudación del delivery y su teléfono. Y ahí nosotros le perseguimos a pie. Y cuando le perseguimos a pie, así no apuntó. Y ahí nosotros nos encostamos, él y mi hermano hacia allá y yo hacia allá. Y ahí ¿qué le persiguieron? Nosotros a pie nomás. Ellos estaban en una camioneta, pero en la otra cuadra dejaron su camioneta. Y uno nomás lo que se bajó y vino. Posteriormente, la víctima del asalto visualizó una patrullera y notificó a los uniformados del ilícito, quienes persiguieron a los maleantes. Los trabajadores del local de comidas rápidas lamentaron el estado deplorable en que se encontraba la patrullera. Se detuvo en 3 ocasiones por problemas mecánicos durante la persecución. Además, relataron que cuando por fin lograron alcanzar a los delincuentes, uno de los oficiales apuntó contra los asaltantes, pero con una maniobra en marcha atrás dejó pagando a los uniformados y se escaparon. Para sumar a toda esta peripecia, la patrullera quedó atascada y los afectados tuvieron que empujar el móvil policial. Y le agarré a la patrullera y paró de nosotros la patrulla 3-4 veces, paró un poco de nosotros. Y después, bueno, tranquilo, y yo le dije, ya, le dije, vinimos hasta el semáforo y arribamos ahí el semáforo para irnos hacia el surtido. Y ahí en el surtido, el primer surtido, le encontramos a ese, le dije por la camioneta, le encontramos la patrullera apenas y te oíron arriba, los me da 40, me da rojo. Y después le dije, después le encontramos y le encostó y le encañonó el policía. Y cuando le encañonó,
el tipo le miró el chofer y puso otra vez en atrás su camioneta Terrano Tuya, 86 era, y puso en atrás y entró en el otro surtido. Cuando el policía le encañonó, él le tenía apuntado. Ya yo decía, si el policía le acertaba su rueda, yo digo que se iba a quedar ahí. Y no realizó ningún disparo. No, ni un disparo no realizó, ni ellos tampoco por nosotros. Y después bajaron entraron por el surtidor y bajaron ahí por la municipalidad y se fueron hacia Santa Lucía. Y mi hermano se viró en moto. Sí, y ahí a mi hermano le jugó 2 o 3 veces, le jugó a mi hermano. Y ahí se nos perdió en Santa Lucía, se nos perdió. A mi hermano le jugó hacia Santa Lucía, porque mi hermano pues le estaba estorbando. Si mi hermano me estaba hablando a mí directo por teléfono y le estaba persiguiendo también a él. ¿Y la patrullera qué pasó? ¿No le persiguió más? Sí, le persiguió, pero no se iba pues fuerte nuestra patrullera. Apenas se fue. A máximo 40 se iba. Y se perdió. Ahí, pero joropa, y puente, y pero llegó para la patrullera. Y empujamos para sacar nuestra patrullera. Lo cierto y lo concreto es que los delincuentes escaparon en una camioneta en el mismo o peor estado que la patrullera. Hasta risible se presenta una situación tan delicada que pudo terminar muy mal. A propósito, Fernanda Chamorro estuvo por la subcomisaría de Limpio. Exactamente cuál fue la explicación que dieron allí en sede policial. Fernanda, con vos, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Roberto, Amalia, teleaudiencia, una serie de errores desde todo punto de vista y principalmente el problema mecánico es el que se destaca. Encima de todo, para terminar de colmar el vaso, en este caso estamos hablando, Roberto, de que esta patrullera, la única que se tiene en la subcomisaría número 11 de Salado Limpio, acababa de salir del taller, o sea, ya se presentaron problemas mecánicos anteriormente que por lo visto no pudieron ser solucionados. Estos patrulleros estaban pasando, pero de mera casualidad, sobre la avenida San José cuando se da o se termina de dar este hecho de asalto. Ellos no corresponden a esta jurisdicción en sí. En donde ocurrió este asalto, la lomitería se encuentra en inmediaciones de la comisaría novena de Limpio, pero ellos tuvieron que tomar intervención por parte de la subcomisaría porque fueron detenidos, atajados en este caso por las víctimas del asalto en esta lomitería. Tuvieron que prestar sus servicios por más de que no sea su jurisdicción y con una patrullera en pésimas condiciones. Llegamos hasta la subcomisaría, vimos el estado de esta patrullera. ¿Qué es lo que sucede? Es una Isuzu D-Max del año 2011 que ya está prestando sus trabajos, que ya estuvo en este caso dando también apoyo a los policías desde la comisaría 18 del área metropolitana. De allí ya fue trasladada la patrullera. Una patrullera usada fue la que le dieron finalmente a esta subcomisaría número 11. Escuchemos lo que decía con respecto al caso el suboficial mayor Jorge Rolón. Y hace 2 años que nos entregó a nosotros. Pero ya le entregaron de la comisaría 18. Sí, ahí fue allá en el taller, ahí nosotros entregamos el otro patrullera que estaba en desuso y nos entregó esto. O sea, tenían otra patrullera que ya no servía tampoco. Exactamente. Mencionaba el comisario que este acaba de salir del taller. ¿Eso ustedes también tienen conocimiento? ¿Salió recién del taller entonces? Sí, así mismo fue. Salió recién de mantenimiento. ¿Tenía algunos problemitas ya luego? Sí, los cubiertas y eso está nuevo ahora. ¿Hace cuánto se le logró cambiar la cubierta? Y hace aproximadamente 8 días recién la cubierta. ¿Y después problemas mecánicos llegó a tener en algún momento en este tiempo o no? No, problema mecánico está bien. Solamente como te dije, cuando realizó la frenada de golpe y ahí paró de... Ya desde el primer momento estamos hablando de que cuando los mismos son atajados por las víctimas de asalto, es que esta patrullera frena de golpe y al frenar de golpe ya se presenta el primer problema porque para en ese lugar. Es la única patrullera con la que cuenta una subcomisaría que se encuentra también con una gran cantidad de habitantes a su alrededor en la zona de Salado Limpio y es tan solo uno de los problemas que se presentan también en este caso en las subcomisarías. Según el jefe de área central, ya estarían siendo cambiadas en las próximas semanas esta clase de patrulleras que definitivamente para hacer trabajos de persecución como anoche ya no sirven, solo sirven para patrullas de rutina. Y bueno,
finalmente muchos dirán y para repartir leche, pero es la realidad que acusa una institución policial que ante este tipo de situaciones y la corrupción de varios actores se presenta muy pero muy vulnerable, ¿no? Realidad frustrante también en muchos casos para el uniformado. Sí, porque a lo mejor el uniformado tiene toda la mejor predisposición, pues si te dicen esto es lo que hay y hay que arar con los bueyes que se tienen, entonces ¿qué más? Más que la predisposición y el empeño a veces no alcanzan. Fernanda, muchas gracias por este contacto. Nosotros ahora vamos a hablar de lo que pasaba en la cárcel de San Pedro. Ustedes recordarán que se encontró la granja VIP posteriormente a la masacre que hubo con respecto a 10 reclusos. En este sentido, la Fiscalía decidió imputar al ex director de la cárcel, estamos hablando de Wilfrido Quintana, y así también pidió su prisión preventiva. La Fiscalía imputó por cohecho pasivo agravado y pidió prisión preventiva para el exdirector de la penitenciaría de San Pedro, Wilfrido Acosta. El mismo fue desvinculado del cargo tras conocerse varias irregularidades en su gestión. El proceso se relaciona con la conocida granja VIP, que era utilizada sin custodia alguna por 4 reclusos condenados por narcotráfico. Ha formulado acta de imputación en contra del señor Wilfrido Quintana por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, que está previsto y penado en el artículo 301 del Código Penal, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años. Pero en este caso, al no ser un solo hecho punible, entre la expectativa con el artículo 70 se autoriza al marco penal de hasta 7 años y medio. Es decir, que la persona, según la hipótesis delictiva que la Fiscalía investiga, es que no solamente una vez habría cometido ese hecho punible, sino que en varias ocasiones con distintas maneras de obtener el beneficio por parte de personas que estaban ya condenadas y que estaban a su cargo. La granja VIP no estaba habilitada por el Ministerio de Justicia y tras la intervención realizada en el sitio se pudo constatar que peligrosos convictos llevaban una vida acomodada, sin ningún tipo de control ni medidas de seguridad. Todas estas anomalías se dieron a conocer luego del motín registrado en la cárcel entre miembros del PCC y el clan Rotela. En la fatídica jornada, 10 internos fueron masacrados. Debido a la información que surgieron, las sociales eran que habían órdenes judiciales, autorizaciones, permisos y que reclusos condenados estaban residiendo inclusive en el local conocido como la granja de la penitenciaría de San Pedro, y eso fue lo que la Fiscalía empezó a investigar paso a paso y que aún se espera recibir más información para poder continuar y acreditar fehacientemente la autoría del señor Wilfrido Quintana. Como la causa recién se ha iniciado, está a modo de imputación, entonces tenemos distintas hipótesis que pueden ampliar inclusive las calificaciones jurídicas, pero todo depende de los elementos de prueba que la Fiscalía cuenta, porque la Fiscalía cuenta con la obligación de actuar siempre y cuando cuenten con elementos objetivos. En este sector que funcionaba en un predio contiguo fuera de la cárcel se encontraron múltiples evidencias, no solo electrodomésticos y celulares, también uniformes policiales, trajes camuflados e incluso proyectiles. Rápidamente vamos de nuevo hasta la Municipalidad de Luque. Mariano, habla la fiscal Liliana Alcaraz. ¿Qué es lo que explica en torno a este procedimiento? El trabajo de los peritos. Documentaciones respecto a inmuebles es lo que vino a buscar la fiscal Liliana Alcaraz y Osmar Legal. Los escuchamos. Realizamos un pedido y de manera efectiva recibimos un plano, pero incompleto, que no satisfacía las del Ministerio Público en vista a esa próxima diligencia que va a ser llevada a cabo por los peritos. ¿Dieron toda la información desde la municipalidad? Fue una información parcial. Son informaciones sobre propiedades. Sobre propiedades y también sobre el mapa de la ciudad de Luque, que pudimos corroborar que se encuentra casi totalmente digitalizada. ¿Qué se quiere saber de estas propiedades? Nosotros necesitamos una individualización correcta y concreta para poder llevar adelante esas pericias de valoración y tasación que había mencionado. ¿Y eso para qué se hace? ¿De qué le sirve al Ministerio Público saber cuánto cuesta? Los inmuebles a la fecha del periodo de investigación, que es del 2008 al 2018.
¿Cuál es el hecho punible que está siendo investigado, doctora? Para En recordarlo? este caso concreto estamos investigando la supuesta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento y lavado y declaración falsa. ¿Se puede valorar la riqueza que tiene En este momento no puedo valorar nada y tampoco es mi trabajo. Yo solamente tengo que un requerimiento conclusivo cuando el juzgado penal de garantías me lo indique, que es a fines de septiembre. Con respecto al intendente, ustedes no solicitaron que él esté acá presente porque nos dijo que aparentemente está en una reunión. No, la verdad que desde el inicio hemos luego pedido que la directora jurídica, en vista que es la persona que creo yo que requerimos precisamente. Y hemos sido acompañados por la doctora. Doctora González Nader, ¿quiénes son? Bueno, gracias Mariano. Liliana Alcaraz, una de las fiscales intervinientes saliendo de la Municipalidad de Luque. Estamos hablando de las investigaciones que apuntan a sostener una acusación en contra del ex senador Óscar González Daer. Seguimos nosotros, vamos a establecer contacto ahora con nuestro compañero Jorge Escurra. Qué importante es el trabajo con respecto a la seguridad que puedan llegar a hacer los vecinos en un barrio, pero así también extremadamente riesgoso. Y esto una vez más quedó evidenciado en el barrio Palomar de Lambaré. Jorge Escurra tiene los detalles. Jorge, ¿cómo estás? Es así mismo, Amalia, el saludo para vos, también para Roberto y toda la teleaudiencia del SNT. Y entre la noche y la madrugada última, justamente podemos mencionar de que hay 3 personas detenidas en la comisaría 14 de la ciudad de Asunción, ya que en esta jurisdicción, el límite entre las ciudades de Lambaré y también Asunción, fueron detenidas estas personas por 2 hechos diferentes de robos o intentos de robos de motocicletas en la vía pública. Según el propio subjefe de esta comisaría, estos hechos se han vuelto bastante populares, estos hechos delictivos aquí en la zona de Lambaré, específicamente en los barrios Palomar y Santo Domingo. En el primer caso, 2 jóvenes fueron detenidos luego de que los vecinos pudieran intervenir ante la presencia de estas 2 personas que intentaban supuestamente hurtar una motocicleta estacionada en la vía pública. Incluso casi linchan a estas 2 personas y se descubrió de que uno de los jóvenes de tan solo 22 años incluso tenía una colostomía y aún así estaba supuestamente delinquiendo por el lugar. Horas después también se da la aprehensión de un sujeto de 35 años en el mismo modus operandi, motocicletas estacionadas en la vía pública que iban a ser hurtadas por estas personas. Al respecto conversamos con uno de los intervinientes de la comisaría 14 de la ciudad de Asunción. Se procedieron a la aprehensión de 3 sujetos, en este caso, ¿verdad? Que se dedican al hurto de motocicletas y coincidentemente ambos casos fueron divisados por las víctimas cuando se estaba realizando el hecho. Empezó una persecución solicitando apoyo a los vecinos del lugar y a raíz de eso se pudo dar la aprehensión de los mismos. Se está volviendo un poco habitué ya de ellos. Gracias a Dios, en este caso ya desarticulamos ya prácticamente a un grupo que se dedica en la zona. Estamos teniendo varios hechos punibles de este índole y con esto creo que estamos desarticulando un grupo que bastante se dedica al flagelo. En el primer caso ocurrido en la zona del barrio Palomar fueron detenidas las siguientes personas. Cristian David Olivera Colmán, de 22 años, quien tiene una colostomía y aparentemente fue operado hace poco tiempo nada más. Y estaba en compañía de Isaac Ramón Cardoso, argentino de 24 años de edad, sin cédula paraguaya, con prontuario policial, domiciliado presumiblemente en la calle 40 Proyectadas, casi México, del barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. Ambos serían de la zona del Bañado Sur. En el siguiente caso ocurrido en la zona del barrio Santo Domingo, fue detenido el sujeto identificado como César, aquí tengo justamente el nombre en cuanto a este procedimiento realizado el día de hoy en horas de la madrugada, y el aprendido se trata como Rubén Armando Coronel Quiñones, de 35 años de edad. Repetimos, Rubén Armando Coronel Quiñones es el tercer detenido en esta jurisdicción con relación al mismo modus operandi. Y al respecto conversamos con algunos de los detenidos. Primeramente con el joven de 22 años, quien tiene una colostomía y quien es acusado de haber intentado robar esta motocicleta, y luego con el hombre de 35 años, quien dice ser funcionario de la Municipalidad de Asunción.
Y el dueño del local me prestó su moto porque ya había que yo pedí todo en su tragamoneda. Le dije yo me iba a prestar plata, me prestó su moto y luego que como yo no estaba viviendo más en caso de que 15 minutos se fue, pensó que yo iba a robarle su moto y me linchó, me pegó todito mal, casi me echó todo lo poco que tengo en mis dientes, no tengo el diente enfrente, ¿verdad? Pero porque yo ya estaba, ya he llegado a perder todo, más de 300.000 en sus tragamonedas. ¿Qué puede decir tu defensa, amigo? Porque se te involucra algo bastante grave. No, nada, y vamos a ver qué país ahí, la verdad nomás, ya vamos a ver allá nomás ya. ¿Y por qué te agarraron entonces supuestamente? No, ellos tienen que saber por qué, yo no sé nada. ¿Qué estaban haciendo ustedes por la zona? Yo no estoy enfermo, no vine nomás por acá, me está viendo en mi casa. Dicen que vos tenés una sonda. No tengo sonda, yo tengo otra cosa en mi estómago. No quiero mostrarlo, se puede, yo. No quiero hablar tanto tampoco. ¿Vos no tenés antecedentes? No tengo antecedentes, nada, no tengo yo. Pero vos negás que... No, y se tiene que comprobar. ¿Pero vos lo haces por venganza o por qué? No. No, hasta ahí no me voy a quedar. No puedo. ¿Qué te diga vos, amigo? Yo no puedo trabajar porque recién fui operado. Los 3 detenidos, al igual que las 2 motocicletas que iban a ser hurtadas de la vía pública, ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Gracias, Jorge, por este contacto. El denominador común prácticamente tanto en Limpio como aquí también en la zona de Lambaré, lo que llegaron a realizar los vecinos para la detención de estos delincuentes. Pero tampoco hay que ir al extremo, ¿no? Claro, arriesgarse al máximo. Sí. Más que arriesgarse, a veces también ya hacen de juez. Sí. ¿no? Y están las autoridades pertinentes. Esos linchamientos, de garrotear, patear, nadie tendría que tomarse ese tipo de atribuciones, al menos en un sistema republicano, porque así como uno encuentra a quién pegar, puede encontrar quien le pegue. Sí. Y de eso es, justamente se rescata en un sistema donde impera la ley y no el más fuerte. Bueno, ya está nuestra especialista en la materia, Angie Prieto. ¿Cómo hay que pagarle a las domésticas sueldo mínimo por día, por hora, a destajo, IPS? Contanos, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Roberto, Amalia, también el saludo para todos los televidentes. Sí, así mismo es. Finalmente se dio la promulgación de esta ley por parte del presidente Mario Abdo Benítez. Y mucha atención porque seguramente ustedes se preguntarán en sus casas cómo hacer, qué estrategias realmente a cuáles recurrir en ese sentido, porque muchos, realmente hay que decir, la crisis económica actual va a impedir de que se pague el salario mínimo doméstico para las domésticas que... Dicho sea de paso, ya es un hecho, sí, esto ya se promulgó hace algunas horas y bueno, si es que estamos en la posibilidad de pagar el sueldo mínimo, sería de esta cantidad, del salario mínimo vigente, que es de 2.192.839. Ahora bien, por día, si es que queremos pagar en ese sentido por esta modalidad, sería de guaraníes 84.340 y por hora también se calcula de esta forma, 10.542 guaraníes. Ahora bien, también se habla acerca de lo que tiene que ver con el IPS. ¿Cómo hacer en ese sentido? Porque esta ley también contempla de que las empleadas domésticas estén inscriptas en el Instituto de Previsión Social para el seguro médico y también para la jubilación. El empleador, basándose siempre sobre la base del sueldo mínimo, sería del 16.5% para el empleador y para el trabajador el 9%, lo que equivale justamente a 197.355 en el caso de la trabajadora, y del empleador, que va a tener que abonar sobre la base del sueldo mínimo 361.818 guaraníes. Ahora bien, este punto también que hay que destacar, sobre base por hora, la inscripción al IPS se realiza a partir de las 16 horas semanales como mínimo. Si es que nosotros contratamos por menos de estas horas, la inscripción no se realiza en IPS, ¿sí? Este es un punto a destacar. A partir de las 16 horas semanales, entonces, se realiza la inscripción en el Instituto de Previsión Social. Ahora bien, si es que hablamos de esta ley, las empleadas domésticas evidentemente tienen todos los derechos y también las obligaciones como todo trabajador. Sobre el monto percibido, por supuesto, se debe de realizar el contrato de partes,
¿sí? También la inscripción en IPS a partir de 16 horas semanales, el aguinaldo correspondiente a vacaciones pagadas y también, evidentemente, lo que tiene que ver con las obligaciones por parte de las domésticas, ausencias justificadas, llegadas tardías, la comida, por ejemplo, y el alojamiento. La comida, según se estipula por ley, que ya están incluidas dentro del contrato del servicio doméstico. Sin embargo, se puede llegar a un trato, digamos, ya de acuerdo entre las partes, de que de repente, si es que queremos ofrecerles comida, ellas nos pueden pagar, pero no se puede descontar del sueldo mínimo. Ese es un punto también a destacar. El alojamiento también la misma cosa, no se puede descontar del sueldo mínimo por alojamiento, tampoco por comida. Sí. Es Claro. uno de los puntos también que se resalta. Sería una cuestión de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y Claro. que eso no quede en papeles, ¿o debería quedar? Debería quedar en papeles dentro de este contrato por partes que se tiene que realizar en el Ministerio del Trabajo, en la Dirección de Asuntos Laborales, que tiene que ver con el área del empleo doméstico. Entonces, realmente a destacar esto, ausencias hay que justificar, ¿sí? También llegadas tardías, la comida, que las empleadas pueden llevar sus viandas, ¿verdad? O si es que se les va a proveer dentro de la casa, entonces se tiene que llegar a un acuerdo, entonces es como que se hace como el pago por comida al empleador en este caso, y también el alojamiento debido, porque hubo realmente muchos comentarios al respecto de que las empleadas domésticas se quedan en casa, usan Claro, todo las lo que que son tiene sin que ver. retiro, ¿verdad? Sí, las que son sin retiro, en el caso del alojamiento también, alojamiento y comida principalmente. Claro, de hecho también decía la directora del trabajo que todo este tiempo, estas primeras semanas, vamos a aprovechar para aprender, Sí. tanto ellas como los que hacen de jefes de hogar, porque es una nueva modalidad y también IPS va a ir readaptando. Se tiene que pagar, algunas incluso ofrecen la posibilidad de ir fragmentando su tiempo, a la mañana en una casa, a la tarde en otra, o como prestadoras de servicio independiente también, si es que pagan IVA. Podría ser como cualquier otro empleado, como un plomero, como un jardinero que va, vos le pagás y Claro. pide factura. Sí, ahora con respecto a IPS, ¿solamente para consultas les sirve a ellas estar No, inscritas? para ¿O no? jubilación ¿O también. todo Para también? consultas y jubilación. Y jubilación. Sí, para consultas y jubilación en el caso de que ellas aporten el 9% y el empleador en ese sentido el 16.9% también, pero basándose evidentemente en las horas de trabajo, si es que se realiza por hora o si se realiza por jornada completa de las 8 horas diarias. Eso es que hay que contemplar realmente en esto, si es que vamos a poder pagar por hora o si es que vamos a poder pagar realmente el monto de 84.000 guaraníes por día o el salario mínimo ya equivalente, digamos, a lo que corresponde al salario mensual, que es de más de 2 millones. Bueno, vamos a seguir insistiendo a lo largo de estos días para que finalmente quede muy claro, porque acá lo que se pretende justamente, Angie, es precautelar el derecho de gente que venía trabajando, pero la desprecarización, ese sería La informalidad también. La sí. informalidad, sí. La así informalidad que es bastante alta, según lo que nos comentaba justamente la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo. Carla Basigalupo, digo bien, y esta ley de empleo doméstico que tiene que ver también con la ley de empleo parcial que debe sancionarse también en unos días más y que sale en conjunto realmente para que las domésticas puedan emplearse por hora. Y esto era lo que nos mencionaba la ministra Carla Basigalupo. Estas dos leyes combinadas nos permiten ayornarnos a los nuevos tiempos, ponernos al día, digamos. Ya estábamos, el Paraguay estaba desfasado en ese sentido y no tendría por qué causar desempleo doméstico o no tendría por qué causar más informalidad. Al contrario, tenemos que aprovechar esta nueva herramienta y estas dos nuevas herramientas para formalizar el empleo doméstico, sincerar el sistema y que un empleador pague conforme a su capacidad económica, pero también por hora, es decir, ajustando las horas trabajadas del trabajador a su capacidad económica de pago. Bueno, palabras de la ministra Carla Basigalupo en este sentido. Bueno, lo que mencionaba, hay que aprovechar esto para poder justamente dignificar el trabajo doméstico, para formalizar también a las trabajadoras de este sector. Un punto realmente a resaltar, si es que se va a contratar el servicio doméstico por hora, debemos calcular bien y por sobre todo también realizar el contrato pertinente. Esto se puede realizar en el área de asuntos laborales de empleo doméstico del Ministerio del Trabajo, que está ubicado
ubicado aquí en Ciudad de Asunción, en Herrera, esquina Paraguarí. Los números también muy importantes para que la gente pueda tener en cuenta: 729-0100 y el 490-930. Dale, Angie, muchas gracias, muy buen informe. Sirve y de hecho está en el debate ciudadano, así que vamos a insistir con otras entregas, Amalia. Vamos a seguir hablando de este tema que venimos analizando a lo largo de esta semana con nuestra compañera Blanca López. Tiene que ver con el ordeñe de combustible en la zona de Pilar. Todo un esquema que quedó al descubierto. ¿Quiénes son los protagonistas y cuánto es lo que mueve realmente esto? En el siguiente informe. El esquema desplegado para el ordeñe de combustible involucra a varias personas entre propias autoridades y a mal llamados inversionistas, quienes contratan a pobladores y lancheros para llevar adelante el plan. Las aguas del río Paraguay son utilizadas por los operadores, quienes incluso contarían con una aplicación para conocer la ubicación de las embarcaciones. A medida que éstas se van acercando a la ciudad de Pilar, comienza el contacto para coordinar el arreglo. Según nuestras fuentes, desde el punto de partida, los tripulantes y el capitán ya están en conocimiento de que venderán el combustible de su propio tanque, por lo que el barco navega utilizando solamente 2 motores de los 4 que tiene disponibles. Con esta estrategia, reducen el combustible a utilizar durante el viaje. Siempre en aguas del río Paraguay, las barcazas que proveerán el insumo de manera ilegal comienzan a reducir la marcha a 0.02 y con esta mínima velocidad la posición GPS y los radares marcan que la embarcación se sigue moviendo. Aquí el plan ya está en plena ejecución, pues las lanchas con motobombas y barriles a cuestas se acercan, pasan la punta de la manguera que es colocada en la boca del tanque y comienza la extracción. En todo este proceso, las embarcaciones se mantienen siempre en movimiento y en poco más de 60 minutos el trámite irregular está terminado. Es justo en esta curvatura del río donde se han registrado en incontables ocasiones situaciones como esta, según la denuncia. Pero moverse en las aguas tiene un precio. 15 millones por ahí, 15. ¿Mensual? No, por cada viaje. Por cada viaje. ¿Ese combustible a dónde llevabas, don Víctor? Por todos lados yo llevaba. Los datos proporcionados permiten plantear el siguiente ejemplo. De 50.000 litros extraídos en una hazaña, su costo oscilaría a los 100 millones de guaraníes. Y con su posterior comercialización, la ganancia libre para los ordeñadores sería de 50 millones de guaraníes. Vale mencionar que este negocio turbio contempla necesariamente el pago de coimas en las rutas para que la mercancía llegue a su destino. El trabajo de campo termina con el traspaso del combustible de los lanchones ya a los camiones, que se realizan terrenos privados que sirven de puertos clandestinos. Inmediatamente, estos emprenden camino hacia San Ignacio Misiones y otras ciudades del interior e incluso hacia Villeta y Asunción, donde estaciones de servicios lo comprarían para la venta. Esta pareja, que se animó a denunciar la situación, habla de un esquema en el que el propio comandante de la prefectura de Pilar, el capitán Ricardo Sanabria, estaría involucrado, quien supuestamente a través de sus subalternos realizaba las comunicaciones de coordinación. Nuestro equipo de prensa le hizo escuchar unos audios en los que habla uno de los integrantes de la prefectura según las indicaciones, pero el capitán sostuvo que eso no puede considerarse una prueba. Pero puede pasar, no me haya junto al oficial de guardia, amigazo, buen día. Pero no, mi amigo Juan allá jamás. Pero eso no es. Podría ser, nosotros permanentemente estamos hablando con la gente que está en los barcos, ya que necesitan de hacer su entrada a Pilar, su salida, la salida de los buques. No creo que esa sea una prueba para decir que nosotros estamos involucrados en un hecho. Lo único que yo te puedo decir es que descarto totalmente de que el personal o que nosotros estemos involucrados. Nosotros estamos persiguiendo ese tipo de hechos y como te dije hace rato ahora, tenemos el mayor índice de incautaciones dentro del departamento. La prefectura zona de Pilar incautamos drogas, incautamos combustibles, incautamos inclusive reses de animales, o sea que
Es lo que ella ¿Por qué manifiesta. cree que Siempre, según la información proporcionada, serían ordeñadores y cuentan con camiones y lanchas para este efecto el propio intendente de Tacuaras, Efrén López, así como el exintendente de Mayor Martínez, Hernán Arrúa, y un agente de policía llamado Nelson Ávila. Supuestamente, representantes del Ministerio Público hacen la vista gorda ante esta situación. Sin embargo, el fiscal Víctor Encina dijo que sí realizan procedimientos y agregó que no se puede negar que el esquema opera en varios puntos de la ribera del río Paraguay. Cuando nosotros fuimos al lugar, también constatamos el olor a combustible, por eso justamente le estamos citando al dueño de casa. El día del allanamiento él no estaba. existe el negocio del tráfico de combustible robado. Y lo que nosotros agarramos tiene que existir, porque nosotros hicimos varios incautamientos de combustible en varios lugares en la ribera del río Paraguay, en las islas del río Paraguay. El ordeñe de combustible representa indudablemente un serio daño ambiental, pues el derrame de los químicos es inevitable en el trabajo de bombeo. Afecta además a los pescadores, pues la mortandad en las aguas es una de sus consecuencias inmediatas. Así también los ciudadanos en general terminan siendo afectados, pues el combustible extraído suele ser de pésima calidad y es adulterado con potentes químicos para darle apariencia de calidad premium. Y vamos a seguir con este tema porque ayer, gracias a este gran trabajo periodístico que se realiza por parte del Sistema Nacional de Televisión, se realizó un operativo en la zona de San Juan de Ñembucú. ¿Qué fue lo que se descubrió ahí? Nos enviaron esta ubicación aquí en San Juan Misiones de este camión. Vamos a ver si podemos hablar con alguien acá, porque cuando nos vieron llegar se bajaron los conductores de este camión. ¿Este camión grande? Este camión, sí. No sabemos nosotros. Acá está. Amaneció nomás. Amaneció acá, no. Ahí en la calle. ¿No le llamó la atención ese vehículo que no es de la zona o sí? No, que yo sepa, no es de la zona, y un señor tenía similar a ese camión, pero en este momento, por ejemplo, vamos a verificar. Se confirmó lo que nos decían nuestros televidentes que nos enviaron fotografías de este camión. Es un enorme tanque de combustible el que está dentro de este camión. Lo cierto y concreto es que le pertenece a Romina López, la hija del intendente de Tacuara. Estamos muy cerca del municipio de Tacuara. ¿Qué hay allá arriba? Hay mangueras a la tanque está para ir costado de hija a la mitad de Sama y de cargar para esa y me sube la gasolina. Vemos que hay gente alrededor de este otro camión. Reiteramos, decimos que está dentro de una propiedad privada y es una denuncia que recibimos a través del WhatsApp. Se van todos, se retiran en estos momentos. 2 vehículos de ordeñe de combustible y bueno, es justo y necesario que alguien venga a custodiar este vehículo porque estamos confirmando al aire que es un vehículo que posiblemente tenga otra vez otro tanque de combustible arriba. Bueno, tremendo el trabajo de nuestra compañera Blanca López y equipo del Sistema Nacional de Televisión, generando mucha preocupación en actores de la mafia del combustible en zona del Ñembucú. Y uno se pregunta, ¿tiene que darse una repercusión mediática para que tomen intervención las autoridades que ahora dicen, no, vamos a ponernos a investigar? Blanca, contanos más, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, hace 48 horas que llegábamos nosotros al departamento del Ñembucú, específicamente a la ciudad de Pilar con nuestro compañero Juan Esquivel,
para recibir la denuncia por parte del señor Víctor Sotelo y la señora Celsi Graciela Chávez, su pareja, contra quienes habían atentado supuestos miembros de la mafia de el ordeñe del combustible. Ellos hablaron para el noticiero del mediodía hace 48 horas y desnudaban todo el esquema del tráfico del ordeñe, dando nombre y apellido de las personas, entre ellas el nombre de Romina López López, una funcionaria de la EBI e hija del intendente de Tacuara. Y empezamos a hacer las repercusiones, hablamos con las personas citadas por ellos. Con la única persona que no podíamos hablar hasta ahora es con Efren López, el padre de Romina, con Nelson Ávila, un suboficial que también sería supuesto líder, y también con Hernán Arrúa, 3 personas con las que intentamos hablar. Ayer recibimos a través del WhatsApp la denuncia específica que los camiones de algunas de estas personas estaban en San Juan del Ñembucú, en Pilar, en el departamento de Ñembucú, disculpen, a 53 kilómetros de la ciudad de Pilar. Allí fuimos. Como la denuncia involucraba mucha gente, decidimos con Juan Esquivel, el camarógrafo, ir solos hasta San Juan del Ñembucú y confirmamos la denuncia que efectivamente había 2 camiones. Uno confirmamos rápidamente porque el fiscal Juan Olmedo le dijo a la gente de la comisaría local que destapen el camión, y así confirmamos que era un tanque de más de 23.000 litros de combustible que ya habían descargado un poco. Posteriormente también encontramos el otro camión que nos denunciaban. En principio pensábamos que era una propiedad privada, pero los vecinos nos dijeron que no. Llegamos hasta el camión y ya ayer cerca de las 11 de la noche se confirmaba, Roberto Amalia, que era un camión mucho más grande que el camión que estaba tapado con una carpa azul. Lo malo de todo esto es que mientras nosotros entrábamos en vivo, mostrábamos el camión con carpa azul, ya otras personas que en vivo también mostramos empezaron a sacar cosas del camión rojo, que es más grande, y lastimosamente ya para la hora que se hizo la verificación habían sacado la chapa y otras cosas de ese camión, pero sí se encontró un tanque de combustible gigantesco que inclusive tenía 2 bocas para sacar el combustible, cosa que justamente había descubierto nuestro camarógrafo Juan Esquivel al hacer una inspección ocular. Los fiscales que estaban en la zona de Asunción llegaron alrededor de las 20 horas a la zona de San Juan Ñembucú, no así la policía, que se demoró, sí los 2 efectivos de San Juan Ñembucú que solo tenían una moto, el efectivo policial de Tacuara. Y mientras ellos llegaban, lastimosamente se sacaron algunas evidencias del camión rojo, porque nosotros no podíamos hacer el trabajo que le corresponde a ellos de estar custodiando el camión rojo que estaba a más de 250 metros de uno de los camiones que había sido abandonado. Finalmente anoche se lacraron esos vehículos y se descubrió también que es cierto, cuando nos vieron llegar, dejaron el vehículo como estaba, el que tenía la cobertura azul, dejaron con llave puesta, dejaron sus ropas, los conductores que se aprestaban para salir en el momento que nosotros llegamos a San Juan del Ñembucú. Realmente este equipo periodístico fue el que detectó estos vehículos gracias a la colaboración de la ciudadanía que nos avisó de lo que estaba ocurriendo en esa zona. Hablamos, Roberto, Amalia, ya culminando el procedimiento con el fiscal Olmedo, y podemos prácticamente confirmar que estamos ante 2 vehículos que forman parte del esquema del ordeñe de combustible que se hace en la zona de Pilar. No, el vehículo en sí debe tener un número de chasis, eso va a permitir la identificación del vehículo y el propietario, ¿verdad? Además de ello tenemos un vehículo de carga, una carrocería que tiene una preparación especial para la carga de combustible, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí también tenemos una hipótesis que esto se trataría de combustible ilegal, ¿verdad? Entonces, las pesquisas se van a ir encaminando a eso, ¿verdad? Determinar el propietario del vehículo, ¿verdad? Y también el origen del combustible y la cantidad de combustible que esté en los tanques de este camión, ¿verdad? A prima facie lo que nosotros podemos observar es que la cabina estaba abierta y que la batería del camión ya no están presentes, ¿verdad? Nosotros ya con ayuda de maquinarias especiales vamos a trasladar este camión a la comisaría y posteriormente ya a un lugar de resguardo donde se puedan realizar
los exámenes de rigor en cuanto al combustible y al vehículo mismo. El primer vehículo tenía incluso las llaves de contacto, ¿verdad? Eso permitió también transportarlo y depositarlo frente a la comisaría. Este vehículo no tuvo esas circunstancias, pero no obstante nosotros vamos a realizar las investigaciones que correspondan para determinar el titular del vehículo, ¿verdad? Roberto, Amalia, hablando anoche con el fiscal Federico Espinosa y también con el fiscal Olmedo, nos decían que ellos estaban en Asunción justamente para tratar estas denuncias que estábamos realizando nosotros, porque el fiscal Olmedo es el que está ahora a cargo del caso del sicariato y es el que asumió como nuevo titular de la unidad especializada contra el contrabando para Misiones y para Pilar. La respuesta fue rápida porque el fiscal Federico Espinosa es el fiscal adjunto de la zona y él mismo se constituyó para realizar el trabajo y destacaba que esta investigación fue íntegramente realizada por el personal del Sistema Nacional de Televisión y C9N. De hecho que nosotros veníamos siguiendo todas las publicaciones que ustedes hacían desde ayer. Y bueno, ahora abandonaron este vehículo, también nos informan de que hay otro vehículo, a simple vista se ve de que es una cisterna, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que tenemos que corroborar ahora con el fiscal y se abre una carpeta para ello. Nosotros como órgano del Ministerio Público realmente nos hace ver este trabajo que hicieron de la magnitud de este tipo de hecho acá en la zona. Bueno, de hecho el que habla Federico Espinosa, un fiscal de muchas experiencias, el adjunto, representante del Ministerio Público, el jefe allá de todas las unidades. Entonces uno se pregunta, tuvo que irse Blanca López, no es que hagamos autobombo, sino que tuvo que trasladarse un equipo de Canal 9 para contarles a las autoridades exactamente cómo opera esta mafia del combustible. Un secreto a voces allá, López, ¿no? Es un secreto a voces realmente porque todos saben lo que ocurre allá. Sin embargo, muchos dicen que si se acaba el negocio del ordeño de combustibles, eso va a afectar también a la economía del departamento de Ñembucú y sobre todo a la ciudad de Pilar, porque mueve a muchísima gente. Y en base al relato que había hecho Víctor Sotelo, nosotros tenemos el esquema de cómo operaba Roberto esta mafia del ordeño de combustible que ya ha llegado muy lejos porque intentaron atentar contra él. Bueno, de todas maneras, ¿qué es lo que queda, Blanca, ahora? Porque son 2 días de presencia de ustedes. Las autoridades que insistirán, ¿será que es así? Porque como bien hicimos el seguimiento, son diversos los actores, ¿no? Políticos, policías, referentes de la prefectura. Es muchísima plata sucia que sostiene prácticamente toda la ribera, Imagínate que nos decía el capitán que dio la cara, el capitán de la prefectura de Pilar, que ellos dicen que tienen a su cargo 105 kilómetros desde Pilar hasta donde termina el límite de su jurisdicción. Es otro capitán el que tiene la jurisdicción de la zona de Humaitá. Y los barcos, dice que tienen una frecuencia, 30 barcos ingresan a territorio paraguayo desde Ñembucú a la semana. Y según lo que decían Víctor Sotelo, son aproximadamente unos 5 a 6 grandes ordeñadores ahí en la zona de Pilar. Eso quiere decir que cada barco que ingresa, se estima que aproximadamente de 16 barcos se hace el respectivo ordeñe y utilizan la zona de Pilar también para el ordeñe. Las barcazas se acercan a esos barcos y tienen un mínimo de 25.000 litros que retiran de cada barco, que se roba de las navieras, que los capitanes de esos barcos roban a las navieras, cargan, hacen un sistema, porque cada barco tiene un GPS que indica que se está moviendo o no, y si paran en un lugar no adecuado es una alerta para las navieras. Sin embargo, los capitanes bajan la velocidad a 0,02 y es el momento en que se acercan estas barcazas, rápidamente tiran las mangueras, se conectan al barco
siguen en movimiento porque va arrastrando el barco a las lanchas, a las embarcaciones de los piratas del gasoil, cargan todo el combustible, se hace el pago al capitán, que por cada 50.000 litros es 100.000 guaraníes, con una ganancia total ya para el que está haciendo ese trabajo, entre comillas, de aproximadamente 25 millones, porque compran del capitán a 2.400 el litro de ese gasoil. Luego estas embarcaciones van a los puntos estratégicos. Ahora se dice que es en Buricá, uno de los puntos donde se hace el ordeñe y donde van las lanchas de los que están haciendo el ordeñe. Llegan ahí y ya hay camiones como esa cisterna que ayer se incautó gracias a este trabajo periodístico. Ahí nuevamente descargan con sistemas de bombas o con ese sistema que tienen, bajan de los lanchones el combustible con esas motobombas de 2 bocas, cargan y luego ya van hacia la zona, en su mayoría, de la zona de Misiones, a San Ignacio, sobre todo, a vender ese combustible, y en cisternas sin logotipo llegan inclusive hasta la capital, hasta Asunción y hasta el departamento central. Un negocio que genera aproximadamente 400 millones de guaraníes a la semana a estas personas que están dedicadas al tráfico. Ahora uno se pregunta, el seguimiento de estas empresas que se encargan del traslado, o sea que hay toda una cadena, se habla de la petrolera estatal que tiene que acusar el recibo, ¿no? Entonces, en el cruzamiento, en el arqueo, ¿cómo es que no detectan? Y si es un secreto a voces, ¿por qué no establecen mecánicas para dar seguimiento y que de alguna manera se evite la pérdida, entre comillas, o se puede presuponer que es un sistema tan amplio, un espectro que alcanza también a ejecutivos que estarían involucrados? Porque acá evidentemente el negocio es muy próspero, al mirar toda la estructura, los camiones, las autoridades metidas. Entonces, ¿cómo es que la prensa sí reclama, pero los que deberían, los principales, los empresarios, no lo hacen? Claro. Bueno, y realmente generamos gran molestia por eso, porque hay todo un esquema. Hoy, esta mañana, estuvimos en San Ignacio Misiones, hemos recibido carpetas de personas que nos están diciendo cuáles son las estaciones de servicio que se dedican justamente a comprar ese combustible de ordeñe, que finalmente es el que le da trabajo también a los mecánicos. ¿Por qué? Porque te produce problemas en el pico de inyección, pero también es una evasión porque el Estado no recibe nada, la petrolera estatal no le surte a estas estaciones de servicio, que no sé cómo justifican la cantidad de combustible que tienen en sus tanques. Y después está todo el paso, solamente nosotros para llegar de Pilar a San Juan del Ñembucú, pasamos muchísimos controles y varias comisarías, al igual que cuando fuimos de Pilar a Buricá, que pasamos también varios controles policiales, y nos consta, porque esa fue la punta del ovillo que encontramos ahí en ese lugar en Buricá, que supuestamente es uno de los puertos, muchísimo combustible. Y muy cerca, Roberto, queda en la posada de esta señorita, de Romina López López, con quien hablamos por teléfono, tenemos la llamada grabada, y ella nos decía que ella no se dedica a ese negocio y por qué no mostrábamos su posada como algo bueno de la zona de Buricá. Y los fiscales también hablaron de no solamente el pago del combustible con dinero, sino también con sexo, a través de la explotación sexual hasta de menores de edad, que son las barqueras, que son subidas a las embarcaciones que hacen el traslado internacional, y que muchas veces el pago es con mujeres, no con combustible, que suben a los barcos y bajan en la zona de Itacorá o de Humaitá. También se hace el pago con droga, hablamos de cocaína o de marihuana, que son subidos a esos buques a cambio del combustible del ordeñe. O sea que estamos hablando que tocamos un espectro muy grande de una mega estructura de tráfico de combustible, de droga y de sexo. Pero hasta el momento Romina López López no cuenta con una orden de detención, porque los camiones se tienen que sacar de San Juan, se tienen que llevar a aduanas, la más cercana, posiblemente va a ser en la zona de Villa Florida,
Ahí tienen que venir la gente del INTN, la gente de Petropar para hacer el análisis del combustible, rastrear a quién pertenece oficialmente esos vehículos y ahí sí se daría una imputación, una expectativa de pena de hasta 5 años. Por eso es que todavía no hay allanamientos, no hay todavía detención de nadie, porque se tiene que hacer toda esa fase. En estos momentos está la gente del MOPC sacando el camión rojo que cayó en un puente que llevaba a una propiedad, la propiedad Torrasca, que en este momento queda totalmente clausurada. No pueden salir porque el camión llamativamente estaba queriendo entrar en ese lugar. Pero hablamos, Roberto, con el intendente de San Juan del Ñembucú. Él nos decía primero que esto es la primera vez que ocurría en San Juan del Ñembucú, que llegaba de esta magnitud. Pero no negó que sí ingresa allí combustible de ordeñe y que esta señora Romina López suele ir a trabajar hacia San Juan del Ñembucú porque es funcionaria de la EDI para proyectos de trabajo. Y fue una sorpresa acá para la gente de San Juan, ¿verdad? Porque por primera vez que nos pasa esto, ¿verdad? Porque yo creo de que de combustible, ¿verdad? Siempre se traen, ¿verdad? Pero la gente trae y vende, ¿verdad? Pero en cantidad nunca. No. En bidones, así, 4 o 5 bidones, sí. Siempre la gente trae. Pero esta vez nos fue una sorpresa esto. Y ojalá que otro día que no pase más esto, ¿verdad? ¿Usted conoce al intendente de Tacuara? Sí le conozco, sí le conozco. Ella es su hija. Sí le conozco a la hija también. Siempre estaba por acá, por el distrito también, trabajábamos juntos. Bueno, esto es lo que decía el intendente de San Juan del Ñembucú. Un secreto a voces, como vos lo decías, Roberto, Amalia, que se logró gracias también a que esta pareja se animó. En estos momentos se ha solicitado que tenga custodia 24 horas, porque ellos tienen custodia de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Corre riesgo su vida. ¿Sí? Ellos son autores confesos del tráfico de combustible y que eso casi le cuesta la vida a don Víctor Sotelo. Contaron toda la estructura. Por otro lado, hubo una reunión esta mañana con los fiscales de la zona, el fiscal Federico Espinosa, para el combate a lo que significa este flagelo en la zona de Pilar. Flagelo porque afecta a muchos estamentos, pero da trabajo a otra gente. Y por otra parte, bueno, nosotros tuvimos que salir del lugar por sugerencia de algunas autoridades que tenían miedo por este equipo periodístico, por eso es que momentáneamente salimos del lugar. Mis agradecimientos a la ciudadanía que sigue colaborando con los datos en relación a lo que es este esquema terrible del ordeñe de combustible en el departamento de Ñembucú, a quien nos envió el dato preciso, que también que se tranquilice, la Constitución nos ampara, no vamos a revelar nunca quién fue. A la producción de C9N, Canal 9, que rápidamente al recibir esa denuncia nos comunicaron a mi compañero Juan Esquivel, que se animó a esa travesía de 53 kilómetros para llegar a ese lugar, a los fiscales que apostaron a hacer un buen trabajo y se presentaron ahí y dicen que van a darle continuidad a todo lo que significa esto. Porque también detrás del tráfico del combustible está el tráfico de drogas y está la trata de personas. Vamos a seguir investigando, Roberto, Amalia. Gracias, Blanca. Impecable el trabajo de la compañera, de todos los demás integrantes de su equipo, y muchos dirán ya, ojo, con periodista, vamos a seguir operando, pero conociendo la política de nuestra empresa, yo creo que le vamos a dar seguimiento acabado, y las autoridades que también tendrán que rendir ante la ciudadanía resultado de este tipo de denuncias con las investigaciones concretas y que los responsables tengan que ser llevados al banquillo de acusados. Y sobre todo con los pobladores que están comprometidos con la verdad, ¿verdad? Claro, muchos dirán, no, pero es plata sucia, o sea que el gobierno tendría que encargarse también de potenciar, de desarrollar otro tipo de iniciativas laborales, pues es cierto, a veces las clases más populares resultan víctimas de este tipo de situaciones.
sistemas tan perniciosos y todo cuanto, imagínate, Policía Nacional, Sí. la Fiscalía que también estaba metida, la Prefectura Naval. Y finalmente uno se pregunta cómo es que en 2 días tantas cosas pudimos descubrir y que a lo largo de años, pues, uno no va a comprar un camión de esta naturaleza si es que ya no Esto venía. requiere de una inversión también, absolutamente. Roberto. Y la gran pregunta, ¿cómo es que operan estas empresas transnacionales que traen el combustible? ¿Cómo le cargan agua, le cargan yogur? ¿Cómo? Porque Sí. tiene que darse pues, un arqueo Claro, final, ¿sí? claro, por eso que hay una complicidad tremenda. Y es muy grande el negocio, decía 400 millones de guaraníes a la Semanales. semana. O sea que Es son mucha plata. absolutamente, estamos hablando de 4x4, o sea que $250.000 al mes. Sí. Y en un año ya millones de dólares. Bueno, Blanca, gracias. Muy impecable el trabajo y a cuidarse. 5 minutos nos separan de las 13 horas. Marcamos una breve pausa. Ya venimos. Con 58 en la República del Paraguay en limpio, ya les decíamos, asaltaron un local de venta de comidas. Las víctimas finalmente persiguieron a los malvivientes con ayuda de la policía, pero con esta agravante que la patrullera por el camino se quedó porque mecánicamente ya no podía andar, no andaba. Yo estaba sentado al lado de mi plancha y mi hermano estaba al lado de mí, así más o menos unos 5 metros por ahí. Estaba, viste que tenés al lado ahí de jardín, ahí wifi. Pues. Y después vino un poco, yo pensé que esos muchachos que juntaban la tita, todo eso que vino a hablarle, pensé que le estaba bromeando y después he visto que con su pistola ya le apuntó acá en su cuello y dije, lo y yo entré hacia mi caja. Hablemos de esta guerra de itinerarios que se dio en la ciudad de Itagua. Los pasajeros vivieron una noche de terror, realmente quedaron atrapados en medio de balines. Y están rompiendo parabrisas, mal a los parabrisas. No sabemos el motivo, la causa, porque... Y creo que a otras empresas también están atacando. Odiosos usureros fueron detenidos. 2 jóvenes que se dedicaban al préstamo de dinero fueron aprehendidos por la policía. En poder de ambos encontraron elementos muy comprometedores. Del poder del menor se incautó varios pagarés y boletas con el nombre de supuestos clientes. Se presume que se trataría de una usura. Se le trajo a la comisaría para la mejor verificación, encontrándosele más tarjetas, pagarés pertenecientes a una empresa. 2 conocidos delincuentes detenidos en el barrio Palomar de Lambaré. Todos tenían antecedentes y además los vecinos dicen que están hartos de los hechos de inseguridad. Pensó que yo iba a robarle su moto y me linchó, me pegó todo mal, casi me echó todo lo poco que tengo en mis dientes, no tengo el diente enfrente, ¿verdad? Se procedió a la aprehensión de 3 sujetos de sexo masculino que se dedican a esta clase de hecho que es el hurto de motocicletas. Mafia del combustible al desnudo ante la contundencia de los elementos. Finalmente, ahora las autoridades de la zona de Ñembucú dicen que van a investigar como corresponde. Lo primero que se va a hacer es verificar la titularidad del vehículo que extraoficialmente ya tenemos, ¿verdad? Y si se tiene que dictar detenciones, bueno, se va a decretar esas detenciones. Y si se tiene que imputar, se va a imputar. Y además de ello tenemos un vehículo de carga, una carrocería que tiene una preparación especial para la carga de combustible, ¿verdad? Esto se trataría de combustible ilegal, ¿verdad? Como cada miércoles ya estamos listos para compartir otro capítulo más de Expedientes. En este caso la historia de María Jorgelina, una joven que tenía su mochila cargada
de sueños. En principio, la Fiscalía caratuló esto como un accidente de tránsito. Lo cierto es que la familia duda de esto y dice que se trata de un hecho de inseguridad con consecuencia fatal. Víctor Cabrera y Mirna Aveiro tuvieron 2 hijas, María Jorgelina y María Victoria. Viven en la compañía Iguaratí de Itauguá. Con mucho sacrificio, esta pareja pudo lograr que sus hijas salieran adelante. María Jorgelina era madre de 2 niños, que lastimosamente fallecieron. Llegó a estudiar varias carreras hasta que decidió ingresar a Derecho, que terminó este año. Ya solo le faltaba la tesis para recibir su título de abogada. Y terminó su carrera, en abril terminó, a los 1 mes que terminó. Ahora iba a hacer su tesis, para su título estaba juntando la plata. Sus padres trabajan como cuidadores en un taller. 2 días antes ella estuvo por el lugar, incluso pasó la noche. Y al día siguiente retornó a Itauguá. Vino a dormir en el taller con nosotros, después a la mañana vino ella acá en casa y después nosotros vinimos a la tarde acá. Ellos le habían dicho que ya tenían el dinero que necesitaba para la tesis, pero María Jorgelina les respondió que no se preocuparan porque ese día también la persona que la contrató tenía que pagar. Ella estaba juntando. Yo le traje, el lunes tenía que pagar, dar 2.100.000. Y había una persona que tenía que traerle acá. Y yo le dije, no te preocupes, yo ya tengo la plata. Le dije. Y si no te da, yo ya cobré, tu papá también entregó su vehículo y no te preocupes, le vamos a llevar la plata. Estábamos en eso, ella estaba esperando al muchacho, nosotros teníamos que irnos porque teníamos que dormir en el taller y venir al día siguiente para darle todo el dinero. María Jorgelina tenía un dinero guardado que llevaba consigo porque iba a usar para pagar la tesis. Y yo llevé lo que traje, ella tenía un 700, pero es lo que estaba teniendo ella. Y yo tenía la plata, entonces llevé otra vez esa plata yo. El lunes justamente tenía que ir a pagar para poder hacer. Por todo eso, porque estamos ya a un paso de cumplir nuestra meta juntas. Estábamos felices las 2. Para poder movilizarse sin inconvenientes, su padre le puso en condiciones la motocicleta que siempre utilizaba. Le mandamos poner le sacamos registro, habilitación, le actualizamos todo para que use luego ese camino que va por vendría a ser el cruce de Itá, para que use para que pase el frente del hospital. Justamente porque sabemos el lugar por donde se iba. Es un lugar muy oculto, no hay casi cámara, peligroso. Le estaba esperando y ya se era tarde. Yo le mensajé, no le llegaba su mensaje y me dijo de 80% que ya peligro, que ese accidente si ya despacito anda, me dijo. Y ya me tranquilicé otra vez, pero después mi corazón algo me decía que no, algo andaba mal, que algo le pasó. Pero la tarde del 18 de mayo la vida de esta familia recibió un golpe extremadamente fuerte. Testigos relataron a los familiares que cerca de las 17:30 de ese día, María Jorgelina circulaba a gran velocidad. Seguía a 2 hombres que también iban a bordo de una moto. Estos previamente le habrían asaltado y en su desesperación por recuperar lo que le robaron hizo que le siguieran. Ya cerca de una curva, los ocupantes del biciclo realizaron una maniobra. La mujer embistió contra la moto. Uno de ellos llegó a caer mientras María Jorgelina llevó la peor parte. Se arrastró cerca de 25 metros y terminó llevando la cabeza por un tronco a cuya consecuencia quedó inconsciente. Los 2 hombres abordaron la moto en la que se encontraban y huyeron con dirección al Hospital Nacional de Itauguá. Todos coincidieron en manifestarme que estaba corriendo ella. No sabemos si antes de asaltarle o después de asaltarle. Estaba corriendo ella a toda velocidad. Nunca ella en su vida anduvo fuerte sobre su moto. 40 lo mucho que se llama de velocidad. Y esa vez la señora cómo estaba corriendo. Impresionante cómo estaba corriendo. Le robaron todito, le sacaron la cartera, le sacaron campera, le sacaron su celular. No tenían nada. La policía de la comisaría 39 de Potrero llegó hasta el hospital de Itauguá para levantar los datos.
En el acta de procedimiento remitido al Ministerio Público consta que retornaron al lugar donde se produjo el hecho, dialogaron con varias personas, pero estas no quisieron dar sus datos a los agentes. Incluso dijeron que no llegaron a ver lo ocurrido. En ese mismo documento aparece por primera vez que 2 hombres estuvieron involucrados en el caso y que posteriormente escaparon del lugar. Supuestamente muchos vecinos vieron lo que ocurrieron. Hasta hoy en día nadie habla. Ya enviamos al Ministerio Público todos los datos que nosotros tenemos. La policía es auxiliar de la justicia, envía todos los datos que tiene, solicita a través del Ministerio Público oficios judiciales y que se nos remita algo concreto con los datos de las posibles personas o los posibles testigos que hayan visto el hecho. El 20 de mayo, 2 días después de lo ocurrido, se remitió el primer informe a la unidad de la fiscal Milena Basualdo, solo como accidente de tránsito, caída de motocicleta. El informe estuvo acompañado por el acta donde menciona a 2 hombres que tuvieron participación en el hecho, pero esto pasó por alto. Ese caso se caratuló a través de que el personal le comunicó al Ministerio Público lo ocurrido. El Ministerio Público le pregunta, ¿se observa algo? Se observa, el personal le dice que se observa que hay rastros de violencia, que se cayó en el lugar, que hay datos. Entonces le dice, no, en Moiñán debe accidente de tránsito. El 24 de mayo, el padre de María Jorgelina llegó a la comisaría y aportó nuevos datos. En dicho informe, que también fue enviado al Ministerio Público, menciona el nombre de una testigo, que en el caso estuvieron involucrados 2 hombres sobre una moto. Incluso constan los alias de los hasta ahora sospechosos. Pese a estos datos, la muerte de María Jorgelina seguía como un accidente de tránsito más. Pero las otras hipótesis que estamos mencionando, de que hubo testigos de que vieron que se la arrastró, que chocó, existe. Y nosotros ya informamos a través de actas, a través de llamadas telefónicas, a través de comunicaciones por teléfono con el Ministerio Público, solicitando la asistencia de ellos, que nos acompañen con oficio, que nos remita un oficio solicitando la identificación, que nos diga, identifíquele a esa persona. Entonces nosotros le solicitamos su identificación a través de oficio. Ante la insistencia de la familia, recién el 13 de junio, la unidad de la fiscal Milena Basualdo remitió un pedido al Departamento de Investigación de Delitos, donde pidió designación de agentes para investigar una supuesta omisión. El Ministerio Público entregó rápidamente la moto de la víctima, no convocó a testigos, no se constituyó en el lugar donde ocurrió el hecho, tampoco incautó la ropa que tenía la víctima para analizar en criminalística si se produjo algún forcejeo. La policía maneja varias hipótesis con relación a lo que pudo haber ocurrido. Existen 2 hipótesis. Según el padre con quien yo hablé, ellos le perseguían y ellos le chocaron y le arrastraron. Y hay otra versión de que ella le siguió. Por eso le digo, la policía maneja varias hipótesis, pero como nosotros somos auxiliares de la justicia y necesitamos la ayuda para que el día de mañana, si se llega a aclarar el hecho, si fue hecho de asalto y homicidio, que se vaya a un juicio oral por asalto y homicidio. Estando en reanimación, don Víctor llegó hasta la Fiscalía de Itauguá para solicitar ayuda, pero el caso no había avanzado hasta ese momento. Yo llegué ahí como si fuera cualquier cosa, estaban comentando, cuchilleando a ellos, y yo llegué con un dolor, con querer saber si algo están investigando, porque yo creo que este es el único país donde después de un mes se está moviendo las cosas, y eso está pasando conmigo. Después de un mes están llamando. También le llevemos. La madre recibió la noticia que las horas de la hija estaban contadas y que debían estar preparados para lo peor. Hasta ahora le espero. Hasta ahora le estoy esperando a mi hija. La denuncia llegó al equipo de expedientes la semana pasada. Al momento en que llegamos en la comisaría de Potrero, el caso seguía como accidente. Hasta ese momento, ninguno de los testigos fueron individualizados. También telefónicamente contactamos con el Ministerio Público y para ese momento la única hipótesis era la de un accidente, pese a los datos con que ya contaban en los informes previos. Un mes después del hecho y 3 días antes de la publicación de este material, funcionarios de la unidad fiscal interviniente junto a la policía llegaron hasta el lugar donde ocurrió el hecho y a todos los testigos. Estos aportaron importantes datos, con lo que va descartándose que la muerte de María Jorgelina fue por un simple accidente de tránsito, y cobra fuerza la hipótesis de que la mujer fue asaltada y que en su afán de recuperar lo que le robaron siguió a los asaltantes, desembocando en un trágico desenlace. En el nuevo informe de la policía, esta vez menciona un robo agravado.
La muerte de María Jorgelina estuvo a un paso de quedar como un accidente de tránsito más. Su familia solo espera justicia, que por ahora no llega. Yo me voy ahí y todos quieren que yo haga. Ellos me pidieron para que yo me vaya a traerle a mis testigos. Ellos me pidieron para que yo vea el circuito. Es una vergüenza. No investigan nada. Porque de eso tenían que empezar. Nadie hace nada por la gente más humilde. Por eso le pido a toda esa gente que hablen. Porque cuanto más callamos, más delincuentes va a haber. Más delincuentes estamos creando con... No sé por qué no quieren hablar. Porque a cualquiera le puede pasar. Yo no busco venganza, yo busco justicia. Y esa justicia yo creo que va a llegar tarde o temprano porque en este país nos conocemos todos. Aquí uno le tapa a otro, otro se tapa a otro, uno se enriquece, otro se empobrece. Nos conocemos muy bien acá en el Paraguay. Mi amor eterno. Ella es mi amor eterno. Nadie no le desea a nadie, a nadie del mundo no le deseo esto que estamos pasando. Bueno, muy triste la historia. Jorge Ezcurra estuvo por el despacho de la fiscal Basualdo. Al final, ¿qué cuenta ella? ¿Hacia dónde apuntan con las investigaciones? ¿Cuáles serían las últimas diligencias encaradas? Con vos adelante. Muchas gracias, compañeros. Y es así mismo, esta mañana el caso de supuesto hecho de robo agravado con derivación fatal. Aunque hasta este momento la carátula que tiene la misma en su carpeta es de hecho punible a determinar, que según ella desde un principio estuvo caratulado de esa manera este caso y que en ningún momento supuestamente ella solamente dijo de que se tratara de un simple accidente de tránsito. Prácticamente se tiran la pelota, como bien se dice popularmente y vulgarmente, la Policía Nacional y la Fiscalía, porque la fiscal a su vez manifiesta de que ya pidió identificar a estas dos personas quienes supuestamente cometieron este hecho de robo agravado. Sin embargo, la fiscal no habría recibido el informe de quiénes serían estas personas y solamente manejan dos alias de estas personas, no saben siquiera sus antecedentes, y ella dice de que justamente ella está investigando a fondo el caso, que hasta este momento solamente ha tenido la declaración indagatoria de dos personas y espera y aguarda la tercera persona, quien inclusive el día de hoy estaría ya pidiendo su detención. Se trata de una mujer que trabaja como yuyera en la zona del hospital de Itagua y que supuestamente ya la ha citado a declarar en varias ocasiones y como la misma no se presenta, estaría pidiendo su detención. Pero escuchemos lo que nos decía esta mañana la fiscal Milena Basualdo con relación al caso de María Jorgelina Cabrera Aveiro, que exponíamos a través de expedientes. Que desde un comienzo, a raíz del acta policial, se puso a determinar de que podían surgir hechos punibles como omisión de auxilio, obstrucción, el robo agravado, porque ya que no se encontraron pertenencias, sus pertenencias, la víctima estaba sin sus pertenencias, entonces quiero aclarar que desde un comienzo se caratuló a determinar. En torno a lo que supuestamente desde este Ministerio Público le solicitaron que ellos consigan circuitos, que ellos hagan todos los procedimientos, que ellos vieran los testigos. Que eso es mentira, no es cierto. ¿Cómo el Ministerio Público le va a pedir a los padres de la víctima que ellos... Nosotros tenemos todos los medios para eso. Solo le pedimos, por favor, si conseguía el apellido de la señora, viene y trae consigue acá manifiesta. ¿Cuándo estaría dando la orden de detención de esta persona para que preste declaración? En la fecha ya, porque el lunes 9:30 ella tendría que haber comparecido acá para brindar y aportar los datos y no compareció. Palabras de la fiscal Milena Basualdo, entonces, con relación a la investigación del caso de supuesto hecho de robo agravado con derivación fatal ocurrido en la zona de Itagua.
Dale, Jorge, por este contacto. Era Violeta González, ¿por qué? Porque llegaron muchos videos al WhatsApp. ¿Cómo estás, Video y fotos. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo les va, Roberto Mali? El saludo, por supuesto, para todos los televidentes. Muchas gracias por mandar sus videos y han llegado muchos realmente. Ojo que hoy tuvimos este inconveniente con la red del WhatsApp. No podíamos descargar muchos videos, pero si de por ahí se nos pasó uno, manden nomás de nuevo, teniendo en cuenta este problemita que tuvo prácticamente toda la red a nivel mundial. Así que 0985 30 30 00 y arrancamos con este video que ya nos habían mandado ayer, pero nos faltaba una parte clave, la parte de la gresca. Esta supuesta agresión a un árbitro, esto se daba en Arroyos y Esteros. Agredieron al juez del partido de la categoría sub-17. Fue un encuentro disputado entre Cabo Licio y Guaraní. Y según la denuncia, fueron los jugadores de Guaraní quienes agredieron y dejaron al árbitro en estas condiciones. Fíjense, tuvo que ser asistido por algunos presentes. Compartimos el audio ambiente de todo lo que sucedía. Bueno, ahí está parte entonces de lo que sucedía durante el fin de semana en Arroyos y Esteros. Seguimos hablando de violencia, lastimosamente, de nuevo en el fútbol, pero quiero que se fijen en este video, porque la violencia perpetrada por este jugador del Club Libertad, ¿se fijaron en esa patada? Bueno, esto se daba en la Liga Misionera, en San Patricio específicamente. Fue un encuentro deportivo por esta liga, los jugadores y dirigentes del Club Libertad involucrados en violencia. Reiteramos nuevamente este video, por favor. Lo que fue ya con el zapato deportivo correspondiente. Esto duele muchísimo más. Esto se daba entonces en la zona de Misiones y a ver qué sanciones se da a este tipo de comportamientos que, bueno, involucra a los jugadores penosamente. Queremos hablar ahora de un abuelito que realmente nos conmovió a todos. Estamos hablando de don Genaro Zorrilla, que nos necesita. Enviaron un video desde el distrito de Yacyretá, departamento de Canindeyú. Tenemos también el número de teléfono allí abajo para compartir y que puedan comunicarse, ya sea familiares, personas interesadas en ayudar y también las autoridades. Escuchemos lo que menciona este poblador. Con noticias muy importantes, con abuelito Genaro Zorrilla. Con gente, no ni peteñi pariente. Solamente vecino con algo ese ina eco a la joga a mí. Algo que no permite oico o que más de 40 años con AP Mantuana. Distrito de Yacyretá, departamento de Canindeyú, yo topa ina. Hoy con te mían de o ya puedo estar 15 días o peja web y cadera cuaite veja. Hoy con te venían de peare lo llevarle a ver a través del medio WhatsApp Ciudadana de CNT Rupibe y que todos vamos a hacer video cuate y Sanambí. Con Paraguay tu chacuella de bella ayuda mina señor presidente o ya viejina ñande gobernante cueva yo ya yumina ya ayuda amigo cara ahí ver cote temingo ñande deje eospe más de 15 días más upape hoy allí cuavo y la ñane moria juramos no ñepena hija o ñande deje eco cote temingo ñande deje pean en buquemi co video ya pope mi catón esa pesa con Paraguay tu chacuella de potape su ca a través del medio lo lleva le pendeje a ver. Bueno, ojalá que se pueda dar asistencia realmente a este abuelito que nos está necesitando. Y cerramos este espacio con este video que nos llega desde Ciudad del Este y según refiere este denunciante, un mototaxista llegó hasta la Dirección de Transporte Público en la Municipalidad de Ciudad del Este y se dio esta situación. Inicialmente un reclamo por una infracción, una discusión y terminó en la agresión física. Compartimos. Respetanos amigos. Debo respetarnos. Más de respetar a la industria, no debo respetar. Ah, tú eres una secta, la industria.
De esa va callejero, de carruaje igual. No es acá, ¿verdad? No es acá. No, vaya, afuera. Bueno, eso pasaba ayer nomás pasaba en la Municipalidad de Ciudad del Este y más detalles seguramente vamos a tener posteriormente porque es una denuncia bastante grave. Se habla de agresión verbal y así también física e involucra a funcionarios de la municipalidad, específicamente la Dirección de Transporte Público. Muchas gracias por sus videos, pueden continuar mandándolos al 0985 30 30 00 y como decíamos, si de por ahí no vimos por esta cuestión del WhatsApp, manden nomás de nuevo. Es todo de mi parte, muchas gracias y tenemos el resumen internacional.